Todos estamos familiarizados y utilizamos la palabra discriminación, pero ¿qué significa esa palabra? La discriminación es el trato diferente y perjudicial que se da a una persona, ya sea por su raza, sexo, preferencia sexual, religión, ideas políticas, entre otras cosas. Generalmente, lo que es discriminado es lo que se presenta distinto a uno mismo. Una de las discriminaciones más antigua, frecuente y cotidiana es la discriminación hacia la mujer. Desde la violencia física al mundo laboral, la sobrecarga de tareas o la desigualdad con el hombre en cuanto a los sueldos son algunos ejemplos de esta discriminación de género. En algunas partes del mundo, con culturas distintas a la nuestra, la crueldad en el trato hacia ellas es muy fuerte. En África, por ejemplo, en donde la sociedad es en gran medida pobre, son las mujeres las que van a caminar por horas en busca de agua. La desigualdad en el derecho a la educación en esos países es algo frecuente, ya que hay 10 millones más de mujeres que de hombres que no van al colegio. Además de que se le priva el derecho humano a la educación, se les está privando de un buen futuro. Las mujeres analfabetas terminan viviendo en la calle sin la posibilidad de una familia y buenas condiciones de vida. En el caso de las mujeres que sí pudieron acceder a la educación, la discriminación sigue estando presente en la diferencia del salario y la carga horaria. La violencia de género contra las mujeres es una de las más comunes en el mundo. Puede producir cualquier tipo de daño físico, sexual, psicológico, verbal, emocional o económico. Lamentablemente es en el ámbito familiar donde se producen la mayoría de estos casos, agregando también la mutilación genital y la trata de personas como una de las formas de violencia más comunes. La discriminación por el aspecto físico se da con el rechazo hacia una persona por su color de piel, estatura, peso, etc. Esta discriminación está normalizada en la sociedad entre adultos, adolescentes y niños, tanto en el trabajo como en el colegio, en los espacios de ocio y los transportes públicos. En los lugares en donde hay más jóvenes es en donde más se ve este tipo de discriminación. Cuando una persona tiene sobrepeso, esto es considerado como un incumplimiento de los estándares de belleza que están puestos por la sociedad. No solamente hablamos sobre sobrepeso, siempre tenemos algo que decir cuando el otro no es como se espera. Las consecuencias que tienen este tipo de discriminación en los demás son los problemas alimenticios como la anorexia, la bulimia y el trastorno alimentario compulsivo. La anorexia y la bulimia se relacionan con la imagen del cuerpo que tiene cada uno y tratar de bajar de peso. El trastorno alimentario compulsivo, en cambio, provoca comer en exceso con rapidez y sin tener hambre, y después se dan sentimientos de culpa y vergüenza. Los pueblos originarios son uno de los grupos más vulnerables en nuestro país y sufren una marginación terrible. Viven en extrema pobreza, aislados socioculturalmente y no tienen acceso a servicios básicos como la salud y agua potable. En distintas partes de nuestro territorio hemos visto que sufren represiones a cualquier tipo de movilización reclamando sus derechos. Estados Unidos es uno de los países en donde la discriminación racial se ve claramente. Se manifiesta contra personas africanas, asiáticas, latinoamericanas y otros inmigrantes. Pero lo que más se destaca hoy en día, como hace años, es la discriminación hacia los negros. Según investigaciones, ellos tienen el doble de posibilidades de vivir en la pobreza, ya que ganan muchísimo menos que los demás y la mayor parte de la tasa de mortalidad es por enfrentamientos con la policía. El 24% de los muertos a manos de la policía son afroamericanos. Los afroamericanos tienen más probabilidades de ser acribillados. El 25 de mayo del 2020, George Floyd murió por causa de asfixia a manos de Derek Chauvin. Este hecho generó una movilización de protestas a lo largo de todo Estados Unidos, con el lema Black Lives Matter, que había surgido en 2013 luego del asesinato de un adolescente afroamericano a causa de un disparo de bala. La discriminación contra el Islam está muy presente en el occidente y en la comunidad cristiana. Se dice que el musulmán es el enemigo del cristiano y del europeo, y que lo único que se puede esperar de ellos es crueldad y mala fe. Lo que incrementa esta discriminación son los atentados terroristas. Estudios muestran que tras el atentado del 11 de septiembre se produjo un incremento de ataques a las comunidades árabes en el occidente. En Estados Unidos, entre 2000 y 2001, los delitos de odio a los musulmanes aumentaron considerablemente. La prohibición de la vestimenta islámica en ciertos contextos, ya sean el burka o el velo, son actos discriminatorios. El burka es una prenda que cubre el cuerpo por completo y el velo se ata a la cabeza y cubre la cara excepto los ojos. La discriminación hacia la comunidad LGBT tiene que ver con la orientación sexual o la identidad de género. Hay estados en donde la homosexualidad es castigada con una variedad de penas, siendo una de ellas la pena de muerte.
Muchos otros de los casos discriminatorios son el linchamiento, el asalto y el acoso escolar. Muchas veces estas conductas discriminatorias son incentivadas por ideologías religiosas o culturales. Muchos otros casos vienen desde casa. Aún en esta época hay mucha gente que tiene un pensamiento en contra de esta comunidad y a veces estos pensamientos son inculcados en las familias. La homosexualidad es admitida en casi todos los países del occidente y en algunos de ellos la violencia hacia personas LGBT es considerada un delito de odio. En cambio, en países donde predomina el Islam son países muy peligrosos para los LGBT. El cine es un arte en el que hay muchísimas películas que hablan sobre la discriminación. Por eso elegí 4 ejemplos. El primero es la película 12 años de esclavitud. La película trata de un hombre negro en Estados Unidos antes de la Guerra Civil, que es secuestrado y vendido como esclavo a un dueño sureño. La película ganó el Oscar como Mejor Película, Mejor Guión Adaptado y Mejor Actriz de Reparto. Historias Cruzadas trata de una chica de Mississippi en los años 60 que quiere ser escritora y por eso se va a una pequeña ciudad a entrevistar a las mujeres negras que trabajan con las familias ricas. Durmiendo con el enemigo trata de una esposa maltratada que finge su muerte y asume una nueva identidad, todo para escapar de su esposo. Contra el enemigo trata de 2 agentes del FBI que tienen que enfrentar a terroristas islámicos cuando provocan atentados en Nueva York. Elegí hablar sobre las películas ya que son una vía de comunicación grande para concientizar sobre todos estos tipos de discriminaciones, y elegí el tema de discriminación para mi investigación porque creo que si lo hablamos más y concientizamos podemos lograr un cambio en las personas.